tú puedes sentir tanto amor por una persona, pero no y no te sale el te amo, eso es como que, y no dices nada, ¿no? Claro. ¿Por qué son difíciles? Ahora yo, por ejemplo, es más fácil decirlo, porque yo ya recibí el amor de Dios en mi vida. Yo pensaba que nadie me amaba. Cuando yo entendí que Dios me amaba y empecé a amarme a mí misma, entonces empecé a amar correctamente a mi esposo, a mis hijos. Hola, estamos en un nuevo episodio de podcast y estamos con la misma ropa porque estamos aprovechando el mismo día para grabar diferentes capítulos porque tenemos una vida muy ocupada, mis papás son muy ocupados y hay que aprovechar un día. ¿Cómo están? Bien, Muy bien. bien ocupados. Que dale un super like y comparte este podcast. No siente que la ropa. No. Bueno, hoy queremos hablar un poco de tips como para mejorar el día a día de la relación matrimonial Y con hijos. y también con hijos. Entonces, hablábamos en el episodio anterior de cosas que normalmente, errores que se cometen al principio del matrimonio, ¿no? En la convivencia, por ejemplo, tenemos hábitos negativos, ¿cierto? Tú hablabas un poquito de que te quejabas al principio, ¿no? ¿Cómo tú lograste cambiar eso, no? Bueno, cuando miraba mucho los defectos y no lo que uno quiere ver, por lo general uno se queja, uno reclama. Pero cuando empieza uno a ser más paciente, a ser más amoroso, entonces en vez de reclamar, ya aceptamos como es y entonces yo voy a, por ejemplo, si él se atrasaba en estar listo y yo ya estaba lista, ya no a impacientarme, sino a esperar con calma, hacer cualquier otra tarea para hasta que él esté listo. Sí. También, pero hacer cualquier otra tarea para que yo no esté enojada y no le hiera, Yo porque tengo un tip, por ejemplo, mi esposa también es de las que se demora. Y yo ya no le digo, si la reunión es a las 7, yo le digo, mi amor, verás que a las 6:30 nos tenemos que ir. Y aún así llegamos tarde. porque el punto es, si antes nos heríamos con palabras, qué tortuga por decir, es lastimar, herir, y no, él es tan valioso como yo y como cualquier otra persona, no porque es el esposo le voy a tratar mal. Entonces yo me hice la promesa delante de Dios de no herirle, de no lastimarle con mis palabras, sino tener más amor, más paz en mi corazón. Porque en eso somos buenas las mujeres, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar todas las cosas que podría decirle en ese momento para apurarle supuestamente. Sí, porque a nosotros los hombres se nos ocurre buena respuesta después, cuando ya le he perdonado. Ya pasa. ¿Cómo poder controlar la lengua? Algo que tú nos enseñaste siempre es no hablar negativamente, ¿no? Pero sí cuesta, o sea, cuesta, al menos uno siempre tiende a decir, ay, me voy a morir con esta gripe, ay, estoy, no sé, o sea, Nunca cambia, siempre. Algo que yo aprendí eso en la práctica es que yo no quiero cosas negativas en mi hogar, en mi familia. No quiero que sucedan cosas porque yo las declare, porque hay poder cuando uno declara cosas negativas. Eso se hace en la realidad y yo tengo temor de eso. Yo no quiero ver mal a mi familia. Yo quiero declarar todo lo bueno. Está sana, está fuerte, es amoroso, yo soy paciente. O sea, empiezo a declarar lo que yo quiero ver. Entonces, porque sí, es una verdad eso. Y yo tengo mucho cuidado y eso es lo que más les enseñaba a ustedes, no digas cosas negativas, como me voy a morir, a mí nadie me quiere, esas cosas son muy negativas y No voy no a tener tenemos que trabajo. decirlas. Y siempre hablar con fe, porque fe es un don que Dios nos ha dado. Tiene mucha fe la mami. y Siempre ha tenido mucha fe. Pero otro aspecto que es importante es, como ya nos vamos conociendo, debemos llegar al punto en los momentos que estamos tranquilos, de charlar y decir, por ejemplo, tenemos la costumbre de decir, quiero decirte algo, pero no te vas a enojar, ¿no? Ustedes saben. Y ahí, Amor, te digo. y ahí se aprovecha para decir, yo tengo esta incomodidad contigo, ¿no? De pronto tú te demoras mucho, o tú hablas mucho, o también ayúdame, ¿no? Ayúdame porque tengo este problema, ¿no? Ahí es donde funciona, ¿no? La ayuda mutua, ¿no? De marido y mujer. Y yo no sé cómo corregir a mis hijos, o yo no sé cómo llegar a su corazón, o al revés te dice, no estás teniendo tiempo con él. O sea, es clave la La comunicación. comunión que tengamos, el apoyo que tengamos mutuamente para superar tanto nuestros defectos
como poder tratar mejor a nuestros hijos. Claro. Y esa palabra que usaste, comunión, es interesante, ¿no? Porque todo el mundo se comunica. A veces nos comunicamos bien o mal, pero tener comunión va más allá, ¿no? Es algo más íntimo y más lindo. Cuando yo me iba a casar y tú me aconsejaste como que evalúa las cosas de Diego que no te gustan y piensa si vas a poder vivir con eso, ¿no? Porque hay cosas que las personas no van a cambiar. ¿A ustedes les parece eso? O sea, porque ya, cuando nos casamos, bueno, yo dije sí, pero cuando tú te casas descubres otras cosas que has dicho, sí sabía eso, ¿no? Pero ya te casaste, ¿no? Y quieres que tu matrimonio funcione bien, pero ¿cómo hacer cuando tú sabes que realmente no va a cambiar? O sea, que va a seguir tal vez siendo eh, eh, Cuéntanos más del día. no, o sea, Como por no me ejemplo, refiero a mi marido. no, como por ejemplo, hay lo que no va a cambiar, por decir si ronca durmiendo. Ya. O sea, eso no va a cambiar. Ronca. Eso no Pero va a es el ronquido cambiar porque santo. no le puedo quitar el ronquido. Entonces, en vez de fastidiarme, irme a dormir en otro cuarto, otra cama, empiezo a ver, gracias Señor porque está sano y por eso está durmiendo y roncando, porque si estuviera enfermo no estuviera ahí. Señor, gracias por mi esposo. Entonces, ser más agradecida por la persona que tenemos a Y nuestro los lado. tapones que te compraste, Selene, Por ejemplo, digamos, hay matrimonios donde el hombre no lidera, ¿no? Y la mujer siempre tiene que estarle diciendo qué hacer. Y llega un punto donde tal vez la mujer se canse. ¿Y cómo puede hacer como para sobrellevar? Porque tal vez su marido nunca cambia, ¿no? Pero eso a veces puede ser que no sea como de abandono, pero no le quiere abandonar porque le ama. ¿Cómo podría, no sé, hacer para no sufrir tanto? Aceptarlo, o sea, aceptarlo como es, porque hay cosas que de pronto no le podemos cambiar, solo Dios puede lograrlo, ¿no? Porque nosotros no les vamos a cambiar a las personas. sí, pero sí, Pero, sí. pero aceptarle como es, no enojarnos con Fresca eso, el dolor. no enojarnos. Hay una realidad, y es que la mujer ve más que nosotros. La mujer tiene un poder de razonamiento, como tú dices, de tener palabras más rápido. Es una realidad. Los hombres somos más unidireccionales. Nos fijamos en algo y de ahí no salimos. Entonces, esa realidad no hay que desconocer. Y eso implica que la mujer tiene que ayudar a liderar al esposo. Ayudar. Porque habrá áreas en las que nos quedamos lentos, cortos, y la esposa va más allá. Entonces, la insinuación, el consejo debe ser bien acogido. El esposo no debe ponerse en el plan de que, no, yo mando, yo sé más que tú. Nunca. Claro. Sino más Ninguno bien, de los dos. ayúdame, ayúdame. Y, Estar consciente de realidad que yo necesito ayuda. y eso es algo que ustedes lo han hecho muy bien, ¿no? Porque siempre se unieron como equipo para criarnos. Entonces, por ejemplo, habían cosas que nosotros, uno siempre quería sacar ventaja, ¿no? Decía, papi, esto, y si él decía que no, iba, mami, esto, y era como para sacar ventaja, ¿no? Pero siempre notábamos que eran un equipo y que juntos está sonando un teléfono, pero son cosas que pasan. Y son cosas que a nosotros nos dieron seguridad, ¿no? Porque sabíamos que cuando hablábamos con mi papi, también estábamos hablando con mi mami. O cuando hablábamos con ella, ambos estaban en unidad. Equipo. Entrando un poquito en la relación padres de hijos, a veces el papá le dice a la mamá, lo que diga tu mamá, ¿no? Y es como que se resta autoridad solo, o tal vez los hijos piensan que el papá es malo y la mamá es complaciente, ¿no? Claro, de alguna manera se lava las manos, ¿no? Para no Claro, no tomar comprometerse. responsabilidad. ¿Qué les podrían decir a papás que hacen eso? Procurar siempre tener ese acuerdo primero como marido y mujer, ¿no? En el dormitorio, ¿no? Cuando enfrentamos cosas que muchas veces el papá no sabe cómo tratar con este hijo o esta hija, no sabe porque la mamá es la que cuida y la que está más en contacto con ellos, ¿no? Entonces es más sensible a los impulsos, a las necesidades que tienen. Y eso va a mandar que preguntemos, ¿no? Que le digamos, cuando hay una situación, los dos, ¿no? O si no, yo te pregunto, ¿qué hago? No sé cómo hacerlo. Y me dice, haz esto, haz esto otro. También para que la mamá no reste autoridad al papá, ella le dice, haz esto, haz esto otro, ¿no? Entonces, esa comunión en realidad es la clave, esa buena comunicación. Hay papás, perdón, que también todo lo resuelven castigando, ¿no? ¿Y qué tan sano es eso? Bueno, nosotros al principio nos pusimos de acuerdo para corregir cuando hacía falta con la vara y yo creo que a veces fuimos muy duros. Rami tenía que corregirles con la vara y yo apoyarle, porque no, si estamos divididos,
O Pelea. sea, hay pelea. Ahí también el hijo dice, no, me voy detrás de mi mamá, entonces mi papá no me pega. Claro. Entonces yo le decía, pero despacio, habla, restáurale, o sea, le hacía acuerdo, hazlo con amor. Entonces como en el oído, como para que le decía, como Y para yo que si le pasaba con la vara y me decía, con amor, Rami, ¿no? con amor, No le amarres. no pierdas la calma, porque estábamos de acuerdo en la corrección, entonces, pero el asunto era no estar divididos, porque si estábamos divididos íbamos a estar peleando. ¿Por qué le castigas así? Y un hogar dividido no prevalece, entonces buscábamos el acuerdo, la unidad, eh, sobre todo para estar juntos, porque entendemos que en el hogar no tenemos que ser una competencia o quién es el buenito y quién es el malo, y que nuestros hijos no vean, es que mi papá es malo o mi mamá es la mala o la buena, o sea, porque, porque eso no ayuda, no edifica la vida de los hijos. Entonces, Y, bueno, al menos tratamos de hacer eso, ¿no? No sé ustedes qué piensan. pero también la corrección, con la experiencia que hemos tenido, es de acuerdo a la edad y al carácter de cada hijo, ¿no? Porque a no todos se les vas a castigar del mismo modo. Y hasta cierta edad, en ciertos momentos hace falta la corrección física, porque cuando el niño siente dolor, eso provoca arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, si el niño le está pegando a la hermanita menor, ¿no? Le está pegando, y tú le dices, no, no le pegues, mi amor. Pero ella continúa en ese aspecto, de volver, a lo mejor hace falta, no, yo te voy a castigar, obviamente adviertes, te voy a castigar si tú le sigues pegando Con la varita. con la vara. ¿Qué es la varita? Porque algunos que nos ven no saben lo que es la varita. La varita es una reglita donde se le da solo en la nalguita, Es delgada y ancha, para que provoque dolor, pero no te dañe, no ¿no? lastime. Porque en nuestros padres nos castigaban con cable, beta. con Lo que beta, había. con lo que había, ¿no? Con A mí, palo. La plancha. a mí ni se diga. Y Con eso escoba. obviamente también se necesita aprender, ¿no? Aprender, porque lamentablemente hay hogares en donde llena de heridas la mamá, por ejemplo, hasta le lastima, Con las manos. o con un cuchillo. Pierde la paciencia y le pega Esos con los casos ojos. hemos escuchado, ¿no? Y no solo daña su cuerpo, sino que también daña su estima. Sí, su autoestima. Entonces, sí necesitamos aprender. ¿Cómo podrías controlar la ira? O sea, porque de verdad que a veces los niños pueden sacar de quicio, ¿no? A los papás. Y ahí es cuando actúan. Entonces, como un consejo, tal vez un tip. Mamá, Para mí, o sea, bueno, yo pienso que en el momento no lo pensé tanto, ¿no? Pero hoy yo digo, más le amo a mi hijo, yo no quiero dañarle. O sea, si le voy a corregir, tiene que ser para no dañarle, para no lastimarle. Corregir que entienda que si está peleando, si está pegando, eso está mal, eso no está bien. Por ejemplo, yo a Mateo le decía, tienes que tratar a las niñas como princesas, tienes que tratarles bien a las demás personas. Entonces, bueno, enseñarles en el proceso y para no darle con la vara, pues pide perdón. Y si no pide perdón, ya pues ahí amerita la vara. Pero si pide perdón, es más fácil que aprenda, ¿no? A ser una buena persona. Y también yo creo que corregir a tiempo, ¿no? Porque a veces esperamos y esperamos hasta que ya te colma. me colmó Ahí pierde la paciencia y Claro. ahí lastima en vez de corregir. Claro. ¿Cuál fue el hijo que más le sacó de quicio? Lo están viendo, pero no quieren decir. Cada uno distinto, ¿no? Y en su forma también necesitados de corrección, ¿no? Cuando son niños, hasta cierta edad es como fácil, ¿no? Como digamos hasta los 10, 11 años, ¿no? Y luego entran en la adolescencia y muchos hijos se distancian de los padres o los padres de los hijos, ¿no? Es como la edad más difícil donde ponen más barreras. Ahí los perdimos a ustedes. Y de la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo podrían los papás no perder a sus hijos? Esa edad es una etapa turbulenta, que con facilidad los padres tendemos a dejarlos, ¿no? Y es el peor error que se puede cometer. Por más turbulenta que sea esa edad, esa etapa, debemos tener un acompañamiento, ¿no? Acompañamiento. Y siempre yendo a la base de lo espiritual, el orar por ellos y aparte de eso, tratar en lo posible de estar en contacto, no perder ese contacto, ¿no? De contarles, por ejemplo,
a lo mejor las experiencias que uno tuvo a esa edad, ¿no? Ujú. Para que, aunque no respondan, que escuchen y a lo mejor vean que le está pasando algo similar, ¿no? Entonces, A veces uno de adolescente cree que sabe todo, ¿no? Y claro, cree que sabe incluso más que los papás. Ujú. Y qué importante es lo que ustedes dicen, porque hay muchos papás que tratan de mostrar una imagen perfecta de ellos. Y decir, no, yo por poco y fui santo y perfecto, ¿no? Y a veces piensan que cuando les cuentan eso a los hijos se van a decepcionar y se va a perder la relación. Pero yo creo que eso nos ayudó mucho, ¿no? Cuando ustedes nos abrían el corazón y decían, mira, yo pasé por esto, uno como que dice, ah, o sea, me puede ir mal, Es humano. mi papá sabe, y eso a uno le ayuda claro. bastantísimo. Y Algo que, sí, perdón, sí. yo me acuerdo por decir que entraba a la habitación de ustedes donde estaban las niñas, ¿y cómo están? ¿Bien? ¿Y necesitan algo? No. O sea, por lo general los adolescentes no se abren fácilmente y yo pienso que si hoy regresara el tiempo atrás, de pronto sí me decían eso, pero los abrazaba más, les decía más, les podría decir más veces te amo, porque ahora a Mateo yo le digo, mi hijo, te amo. Eh, le digo más seguido, porque yo entiendo ahora que los adolescentes necesitan palabras de afirmación, porque a veces yo me acuerdo, yo no sabía si alguien me amaba, yo no sabía si era valiosa o no en esa edad, ¿no? Entonces, yo pienso que con los años uno aprende, aunque es tarde, ¿no? Y si yo regresara al tiempo de su adolescencia, yo les diría más veces te amo, Ujú. eres muy valioso o muy valiosa para mí. Yo les diría eso. Muchos hijos necesitan afirmación, ¿no? Y Ujú. cuando no encuentran en casa, buscan a veces en el lugar incorrecto, y por Claro, eso terminamos cometiendo muchos errores. claro, Y, buscan amor afuera. y no solo los hijos, nosotros. Porque si un matrimonio no tiene afirmación mutuamente, Ujú. lo que llamamos llenar el vacío de amor, no van a poder hacerlo con sus hijos. Entonces es importante, ¿no? Que entre marido y mujer, con todos los errores que tenemos, procuremos que nos demos afirmación, Claro. ¿Y por qué ¿no? es tan difícil hacerlo? O sea, porque tú puedes sentir tanto amor por una persona, pero no te, y no te sale el te amo, eso es como que, y no dices nada, ¿no? Claro. ¿Por qué es tan difícil? Ahora yo, por ejemplo, es más fácil decirlo porque yo ya recibí el amor de Dios en mi vida. Yo pensaba que nadie me amaba. Cuando yo entendí que Dios me amaba y empecé a amarme a mí misma, entonces empecé a amar correctamente a mi esposo, a mis hijos. Y yo sé que de pronto Mateo es de los que saben mucho, nos enseña a nosotros. Aparentemente. Pero ya yo le tengo más paciencia y le digo, te amo, aunque me enojo muchas veces, pero trato de mostrarle más del amor que tengo por él. Entonces, pero es porque yo ya me llené del amor. O sea, si antes mi tanque emocional estaba vacío, ya aprendí a llenarlo con Dios primeramente y luego con el amor de la familia. Y entonces yo puedo expresar amor y cuidar más el corazón de mis hijos. Ahora, yo sé que ustedes fueron chiquitos al mismo tiempo los cuatro y quizá no les dedicamos el tiempo a cada uno. Cometimos muchos errores, ¿no? En la crianza de ustedes, pero en medio de todo yo le doy gracias a Dios porque crecieron con un corazón sano y eso es por el Señor. Pero lo que ocurre también es que cada persona es distinta en su forma de recibir amor, ¿no? Y eso se ve en los hijos, aunque son del mismo papá y mamá y casi de las mismas edades, pero cada uno es distinto. Y la forma de darle amor a esta nena es distinto. Entonces, los padres no sabemos porque queremos dar amor como a nosotros nos gusta. Y eso se vuelve difícil, ¿no? Por decir, porque yo le digo, te amo, te quiero, y casa. Pues que no es la forma. Claro. A lo mejor él necesita abrazos, ¿no? Abrazos, palabras de afirmación. El otro necesita tal vez gestos de ayuda, de ayudarle a hacer sus tareas, qué sé yo, ¿no? Al otro le gusta de pronto un regalito. Todos los padres tenemos esa responsabilidad de conocer Ujú. la forma de amor que necesita cada uno para dar. Sí. Porque hay padres, por ejemplo, me doy cuenta de Zoe, ¿no? Por decirle, compramos regalitos, ella coge y los bota, pero le llevamos a ver los animalitos y está feliz.
¿no? Entonces hay niños que les encanta que los papás estén con ellos, que salgan a pasear, que les dé tiempo, más que las cosas materiales, ¿no? Y a veces los padres hacemos al revés. Solo les llenamos de cosas materiales, pero no les damos nuestro tiempo. No salimos, no compartimos, no les decimos las palabras de afirmación. O a veces también Y estamos distraídos, ¿no? En el teléfono, en las redes, eso, en el trabajo, porque a veces también trabajar es una pasión y nos despreocupamos de las otras cosas que también son importantes. Y una pregunta, ¿y ustedes como hijos cómo ven, o sea, cuál es la necesidad que tienen de los padres? ¿Qué es en la experiencia que ha habido, qué les hubiese gustado en la respuesta nuestra, ¿no? ¿qué hubiesen querido? No, para mí son perfectos. Nosotros tenemos fotos de ustedes en el cuarto y les ponemos velitas todas las noches. O sea, yo pienso que a mí lo que más me gustaba de mi papá, cuando se sentaba conmigo, me preguntaba cómo estaba. Tengo como muy claro las pocas veces, porque mi papi siempre estuvo muy ocupado, pero cuando lo hacía y se sentaba al lado mío, me preguntaba quién me gustaba o cómo estaba. Para mí era como chévere, o sea, poder como llevarnos bien. Y en cambio, cuando mi mami siempre me consentía con las comidas, o sea, nos hacía pizza, nos hacía pastel, o nos hacía comidas ricas, era como la forma en que yo me sentía amada. Y cuando mi mami también entraba al cuarto a hablar por nosotros cuando estábamos dormidos, eso también era chévere. Son las cosas como más chéveres que tengo en mente, ¿no? Pero para mí lo que realmente marcó como es como que ustedes fueron muy reales. O sea, siempre admitían sus errores, nos pedían Sí. perdón, aun cuando no debían, ¿no? Entonces, para mí eso fue como lo que marcó como la autenticidad, el no tener padres perfectos, sino reales. Para mí fue como lo más importante. Ujú. Yo creo que a uno siempre le pusieron las cosas claras en la casa. Entonces siempre teníamos nuestros límites, nuestras obligaciones. Y eso nos ayudó, aunque a veces yo era como lento para responder, lento para aprender, pero son cosas que uno se acuerda, ¿no? Entonces cuando uno ya se casa y ya tiene su pareja, sus hijos, uno se acuerda de las cosas que nos obligaban a hacer, a lavar platos, a arreglar la ropa, a limpiar esto. Y uno como ya ama a la casa que es de uno, porque antes la otra casa era de mis papás, y era como que uno era la casa ya nada más, pero ahora ya que un Te cuesta. te cuesta y ya ama y yo siempre le pido a Dios que pueda ser ese papá como el papi que siempre nos contaba historias, ¿no? Y a veces no había luz en el Coca y él nos se inventaba historias y me acuerdo de carros y de peleas. Mi mami también siempre muy amorosa, ¿no? Entonces, yo creo que más bien para nosotros es un desafío llegar a ser buenos padres como ustedes lo han sido, ¿no? Y en medio del caos que vive nuestra sociedad, donde los principios, los valores se están perdiendo, levantar hijos con el temor de Dios es un desafío que tenemos hoy en día replicar de la mejor manera lo que ustedes nos han enseñado. Así es. Ay, siempre Dios ha sido bueno para poder salir adelante, ¿no? Con todas las deficiencias y obstáculos, Dios nos ha ayudado para salir adelante dando lo mejor. Así es. Ah, Y agradecida con Dios, con, con mi esposo, sobre todo. sobre todo, porque juntos, en medio de las debilidades y falencias que hemos tenido como padres, pero hemos estado juntos para salir adelante y ayudarnos y apoyarnos. Y eso es algo, la clave, ¿no? Para salir adelante, porque no hay hogares perfectos, todos cometemos errores, pecados y fallas, pero lo más importante es que caminamos en perdón, en el amor que ahora ya tenemos en el corazón, Amén. para dar lo mejor de nosotros mismos. Amén. Entonces, gracias a ustedes porque también respondieron al amor de Dios, al llamado, y nos da tanta bendición, tanta alegría que estemos juntos Sí. en esta obra maravillosa. Y algo antes de terminar que quiero decir es, todo esfuerzo que hacemos, aunque a veces cueste lágrimas, sacrificios, por obedecer a Dios y tratar de vivir en los principios de Dios, vale la pena. Porque al ver sus hogares, los de ustedes, de Gabrielita, de Verónica, vemos que valió la pena. Porque la bendición de Dios les alcanzó. Y han formado hogares donde aman a Dios, se aman y están saliendo adelante. Sí. Eso no tiene precio. Eso sí.
Qué chévere haber compartido este podcast con ustedes. Gracias por su sabiduría, sus consejos. Esperamos que les haya servido lo que hemos compartido hoy. Nos pueden seguir en todas las plataformas. Estamos ahí como RJ Podcast. Y queremos tenerles nuevamente las veces que ustedes puedan acompañarnos. Qué alegría tenerles, les amamos, les honramos y estamos muy felices. Gracias por habernos acompañado. Suscríbete. Suscríbanse, compartan. Gracias. Háganos saber también sus dudas, ¿no? Porque podemos hablar de Claro. cosas. Y disculparán la misma ropa.